No persigas nada, deja que todo venga a ti. Enseñanzas budistas. Vivimos en un mundo donde se nos enseña desde pequeños que debemos perseguir lo que queremos: metas, éxito, amor, reconocimiento. Desde la infancia, la sociedad nos inculca la idea de que solo mediante el esfuerzo constante, la lucha incansable y la búsqueda ininterrumpida podremos alcanzar la felicidad. Sin embargo, esta mentalidad, profundamente arraigada en la cultura moderna, a menudo genera más ansiedad que paz, más sufrimiento que realización, más vacío que plenitud. ¿Y si la clave no está en perseguir, sino en permitir? ¿Y si lo que verdaderamente nos pertenece llega por sí mismo cuando aprendemos a soltar? Enseñanzas milenarias del budismo nos ofrecen una visión radicalmente diferente de la vida. Según esta sabiduría ancestral, la persecución constante es una forma sutil de apego, una manifestación del deseo que nos encadena al sufrimiento. Buda enseñó que el deseo, en su forma más cruda, es la raíz del dukkha, la insatisfacción inherente a la existencia. No se trata de vivir sin anhelos ni aspiraciones, sino de cultivar una mente que no se aferra, que no exige, que no necesita controlar el flujo de la vida. Se trata de aprender a vivir con presencia, confianza y apertura. Este texto es una invitación profunda a transformar tu manera de relacionarte con la vida. A través de 5 enseñanzas esenciales del budismo, exploraremos cómo dejar de perseguir y empezar a recibir. Cada sección es un viaje hacia la comprensión más sutil de ti mismo, de tus patrones mentales y del profundo poder que existe en el acto de soltar. No es una filosofía pasiva, ni una excusa para la inacción. Es una práctica consciente de rendirse al flujo de la existencia con sabiduría, coraje y compasión. En los próximos capítulos descubrirás cómo el no perseguir puede convertirse en el mayor acto de confianza que puedes ofrecer al universo. Aprenderás que muchas veces lo que deseas con tanto ahínco se aleja porque tu energía de necesidad lo repele. Y al mismo tiempo notarás cómo la verdadera abundancia empieza a manifestarse cuando dejas espacio para que la vida se revele por sí misma. Este no es un texto para leer apresuradamente, es una meditación en movimiento, una guía para volver al centro de tu ser y recordar que todo lo que es para ti ya está en camino. Solo necesitas hacer silencio, soltar el control y permitir que la verdad se despliegue sin esfuerzo. Comencemos con la primera enseñanza, la rendición al momento presente. La rendición al momento presente, dejar de luchar y volver a confiar. La mente humana está entrenada para huir del presente. Está diseñada para anticipar peligros, proyectar metas, corregir errores del pasado, planificar el futuro y analizar cada detalle de la existencia. Esta habilidad cognitiva nos ha permitido sobrevivir como especie, pero al mismo tiempo se ha convertido en una trampa mental que nos impide habitar el único instante donde realmente ocurre la vida, el ahora. En el budismo, el momento presente no es solo un punto en el tiempo, es la totalidad del ser. El ahora no es una fracción del día que pasa desapercibida mientras pensamos en lo que vendrá, sino el campo fértil donde brotan todas las experiencias. Rendirse al presente no significa resignarse o conformarse, sino permitirnos entrar plenamente en la realidad que ya es. Significa soltar la lucha interior contra lo que está ocurriendo y abrirnos a la vida tal como se presenta. Pero esta rendición va en contra de todo lo que nos han enseñado. Desde jóvenes nos han dicho que debemos esforzarnos, luchar por nuestros sueños, no rendirnos nunca, empujar hasta alcanzar nuestros objetivos. Sin embargo, ¿cuántas veces esa lucha nos ha dejado exhaustos, desconectados y frustrados?
¿Cuántas veces la obsesión por alcanzar algo ha nublado nuestra capacidad de ver lo que ya está frente a nosotros? Cuando vivimos en modo persecución, enviamos al universo el mensaje constante de que algo falta, de que esta realidad no es suficiente, de que no estamos completos. Esta energía basada en la carencia y la necesidad crea tensión en nuestro cuerpo, ansiedad en nuestra mente y un velo sobre nuestra percepción. No vemos con claridad porque estamos demasiado ocupados corriendo tras una idea de felicidad que siempre parece estar un paso más allá. La rendición al momento presente es una práctica radical que comienza con la aceptación. Aceptar no es aprobar todo lo que ocurre, ni rendirse en el sentido de rendición militar. Es simplemente dejar de resistir lo que es. Si estoy sintiendo tristeza, la acepto. Si hay incertidumbre, la abrazo. Si el camino no es claro, me detengo y escucho. Esta aceptación no implica pasividad, sino una profunda responsabilidad sobre nuestra experiencia. Implica dejar de culpar al mundo externo por nuestro malestar y mirar hacia adentro con compasión. El maestro budista Thich Nhat Hanh decía: la paz está disponible, solo necesitas tocarla en cada momento. Y esa paz solo puede ser encontrada cuando soltamos la necesidad de cambiar este instante por otro, cuando dejamos de buscar en el futuro lo que ya está disponible en el ahora. Uno de los grandes obstáculos a esta rendición es el miedo de que si dejamos de luchar, todo se derrumbará. Que si no perseguimos aquello que deseamos, nunca lo obtendremos. Pero este miedo está basado en una creencia errónea, que somos los únicos responsables de hacer que todo ocurra. El budismo enseña que hay un orden más profundo en la existencia, una red de interdependencia que sostiene la vida. Cuando soltamos el control y confiamos, nos alineamos con ese flujo natural, y desde ahí las cosas comienzan a llegar de forma inesperada, suave, casi mágica. Esta enseñanza no elimina el esfuerzo, pero transforma su calidad. Ya no trabajamos desde la ansiedad o la presión, sino desde la inspiración. Ya no actuamos por miedo a no lograr, sino por alegría de expresarnos. La acción surge del centro, no de la urgencia, y así, paradójicamente, logramos más con menos esfuerzo, porque estamos en armonía con la corriente de la vida. Una práctica poderosa para cultivar esta rendición es la meditación consciente. Al sentarnos en silencio y observar la respiración, aprendemos a estar presentes sin necesidad de hacer, cambiar o conseguir nada. Descubrimos que debajo de la superficie agitada de la mente existe un espacio silencioso y vasto donde todo está bien tal como es. Esta experiencia directa de la hora es transformadora, porque nos conecta con una dimensión de paz que no depende de las circunstancias. Otro camino es la gratitud. Agradecer lo que ya está, lo que ya somos, lo que ya tenemos, nos ancla en el presente y disuelve la necesidad de perseguir más. La gratitud no es solo un sentimiento bonito, es una medicina profunda contra la insatisfacción crónica. Nos recuerda que no necesitamos más para ser completos, solo necesitamos ver con nuevos ojos. En la vida cotidiana, rendirse al presente puede parecer difícil, especialmente cuando estamos atrapados en situaciones que nos incomodan o que deseamos cambiar. Pero incluso en esos momentos podemos practicar la aceptación. Podemos decir: esto es lo que hay ahora, no lo elijo necesariamente, pero puedo estar con ello sin resistir. Desde ese estado de presencia y apertura, las respuestas adecuadas suelen surgir de forma más clara y eficaz que desde la reactividad. Cuando dejamos de perseguir, comenzamos a ver. Cuando soltamos el control, empezamos a escuchar. Cuando nos rendimos, nos liberamos. Esta es la paradoja de la rendición.
no es un acto de debilidad, sino de inmenso poder interior. Es reconocer que no necesitamos tener todas las respuestas, que la vida tiene una inteligencia propia y que podemos confiar en ella. Y quizás, al final, descubramos que todo lo que realmente deseábamos no era el logro de un objetivo externo, sino la experiencia interna de estar en paz. Y esa paz nunca estuvo en el futuro, ni en lo que íbamos a conseguir. Siempre estuvo aquí, esperándonos en el silencio del presente. Si esta reflexión ha tocado algo en tu interior, te invito a que te suscribas al canal. Así seguirás recibiendo enseñanzas que te ayuden a reconectar con tu centro, con tu paz y con el fluir natural de la vida. La necesidad de controlar es uno de los impulsos más arraigados en la mente humana. Desde temprana edad aprendemos que si queremos que algo suceda, debemos forzarlo. Si deseamos amor, debemos buscarlo activamente. Si queremos éxito, tenemos que empujarnos constantemente. Si aspiramos a la seguridad, necesitamos asegurarnos de que todo esté en su lugar. Cada paso, cada persona, cada circunstancia bajo nuestro dominio. Pero esta ilusión de control no es más que una construcción mental, un refugio psicológico que la mente ha creado para sentirse segura en un mundo que en realidad no puede ser contenido. Cuanto más intentamos controlar, más sufrimos. Y cuanto más soltamos, más libremente fluye la vida. Esta enseñanza budista nos invita a reflexionar profundamente sobre la raíz de nuestro deseo de controlar y cómo podemos liberarnos de él para vivir con mayor paz, apertura y confianza. El control es una forma de resistencia. Cuando intentamos controlar, lo que estamos haciendo en el fondo es resistirnos a lo que es. No aceptamos el momento presente tal como es y queremos que sea distinto. Creemos que solo seremos felices si las cosas ocurren de cierta manera, si los demás se comportan como deseamos, si la vida sigue un guión que hemos escrito en nuestra mente. Este apego a los resultados genera tensión, ansiedad, frustración y a menudo sufrimiento. Porque la vida, por su propia naturaleza, es incierta. Nada está garantizado. Todo cambia, todo se transforma. Y por más que nos esforcemos, jamás podremos controlar todos los factores, todos los eventos, todas las reacciones de los demás. La ilusión del control es precisamente eso, una ilusión. Y cuando intentamos imponerla sobre la realidad, nos desgastamos emocional y espiritualmente. El budismo enseña que uno de los principales obstáculos para la liberación es el deseo de aferrarse. El apego no es solo a las cosas materiales, sino también a ideas, a expectativas, a la necesidad de que todo sea como queremos. En ese contexto, el control es una manifestación sofisticada del apego. Creemos que si no controlamos, todo se desmoronará, que si no estamos al mando, la vida se desviará por caminos indeseados. Pero lo que no entendemos es que ese afán de control crea una prisión invisible. Nos volvemos rígidos, reactivos, incapaces de adaptarnos, de escuchar, de sentir verdaderamente. Perdemos la conexión con la sabiduría del momento presente porque estamos demasiado ocupados tratando de manipularlo. Una de las lecciones más profundas que Buda transmitió fue la aceptación radical de la impermanencia. Todo lo que nace, muere. Todo lo que empieza, termina. Nada permanece igual. Aceptar esta verdad no significa resignarse, sino alinearse con la naturaleza de la existencia. Significa abrirse a cada momento como es, sin tratar de congelarlo, sin exigirle que se ajuste a nuestros deseos. En la práctica, esto implica observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, sin intentar cambiarlos, simplemente permitiéndoles estar. También significa soltar la necesidad de tener siempre la razón, de convencer a otros, de anticipar cada paso del camino. Cuando soltamos el control, creamos espacio. Espacio para lo inesperado, para lo misterioso,
para lo que no puede ser comprendido racionalmente, pero que trae consigo una profunda transformación. Muchos maestros espirituales han señalado que cuando dejas de intentar controlar, la vida comienza a organizarse de formas más armónicas. Es como si al liberar la presión, el universo pudiera respirar, reorganizarse, moverse sin resistencia. En ese flujo, las oportunidades aparecen de manera espontánea, las relaciones se vuelven más auténticas, las decisiones se toman desde un lugar más claro, no porque hayamos renunciado a actuar, sino porque hemos dejado de interferir con nuestra ansiedad, con nuestros miedos, con nuestras proyecciones mentales. El control es ruido, el soltar es silencio, y en el silencio la verdad se manifiesta. Es importante comprender que soltar el control no equivale a ser irresponsable o pasivo. No se trata de dejar que la vida nos arrastre sin dirección, sino de actuar desde un lugar diferente. En lugar de empujar, permitimos. En lugar de exigir, confiamos. En lugar de manipular, observamos. Este tipo de acción, nacida de la conciencia plena, es mucho más eficaz y transformadora que cualquier intento de control forzado, porque proviene de la alineación con la totalidad, no de la fragmentación del ego. A nivel emocional, soltar el control significa también dejar de intentar cambiar a los demás. ¿Cuántas veces hemos intentado que alguien nos ame de cierta manera? O que vea el mundo como lo vemos, o que se comporte como creemos que debería hacerlo. Esta lucha es fuente de un inmenso sufrimiento. Nadie puede cambiar verdaderamente desde afuera. La transformación real ocurre desde adentro, y solo cuando existe un espacio de libertad y aceptación. Cuando soltamos la necesidad de controlar a los otros, comenzamos a verlos con nuevos ojos, ya no desde la expectativa, sino desde la compasión, ya no desde la exigencia, sino desde la comprensión. Y en ese espacio, las relaciones se sanan, se ablandan, se abren. Soltar el control también tiene que ver con dejar de obsesionarnos con los resultados. En nuestra cultura orientada al logro, estamos constantemente evaluando si lo que hacemos nos acerca o no a nuestras metas. Esta mentalidad, aunque útil en ciertos contextos, puede volverse una trampa espiritual, porque nos impide disfrutar del proceso. Nos desconecta del presente y nos lleva a sacrificar la paz interna en nombre de un supuesto éxito futuro. El budismo propone una alternativa: actuar con intención pero sin apego al resultado. Esto significa hacer lo mejor posible en cada momento, pero soltar la necesidad de que las cosas salgan como queremos. Es una actitud de entrega, de confianza en que cada acción sembrada dará su fruto cuando sea el momento adecuado. Y si no lo da, también está bien, porque el verdadero valor no está en lo que conseguimos, sino en la calidad de nuestra presencia mientras lo hacíamos. Esta enseñanza se puede practicar en lo cotidiano. Por ejemplo, al cocinar, en lugar de pensar si a otros les gustará la comida, simplemente entregarnos al acto de preparar con amor. Al hablar, en vez de intentar convencer, hablar desde el corazón y permitir que el otro escuche como pueda. Al trabajar, hacer lo que corresponde sin obsesionarnos con el reconocimiento. Y en todas estas acciones, permanecer atentos a cuando aparece el deseo de controlar, para así poder soltarlo suavemente, como se suelta una hoja en el viento. Un ejercicio poderoso es observar, durante el día, ¿cuántas veces surge el impulso de controlar? Puede ser algo pequeño, corregir a alguien, planear cada detalle, adelantarnos a lo que dirán. Cuando lo notamos, no nos juzgamos, simplemente respiramos y elegimos soltar. Esta práctica constante transforma la mente. Nos volvemos más flexibles, más confiados, más receptivos. Descubrimos que la vida no necesita ser controlada para ser vivida plenamente, que lo más hermoso, muchas veces, ocurre cuando dejamos de interferir. A nivel profundo, soltar el control
es también un acto de fe. No fe ciega en un Dios externo, sino una fe vivencial en la inteligencia de la existencia, en que hay una sabiduría más allá de la mente racional que guía los procesos, que sostiene el universo, que conoce el ritmo exacto de cada transformación. Al conectar con esta fe, sentimos una paz indescriptible. Ya no tenemos que cargar con el peso del mundo. Podemos descansar en el momento, confiar en el flujo, permitirnos ser guiados. Este tipo de confianza no se cultiva de un día para otro. Es una práctica diaria de soltar, observar, confiar, agradecer. Y cada vez que elegimos no controlar, fortalecemos esa conexión interior con lo sagrado, porque el verdadero poder no está en dominar, sino en entregarse. No en imponer, sino en escuchar. No en forzar, sino en permitir. Incluso en los momentos difíciles, soltar el control puede ser una vía hacia la sanación. Aceptar el dolor sin querer cambiarlo. Sentir la tristeza sin querer taparla. Estar con la incertidumbre sin buscar respuestas. Estas actitudes aparentemente pasivas son en realidad actos de coraje, porque nos invitan a estar con lo que es, sin escapatoria, sin máscara. Y en ese estar, la emoción se transforma, la mente se calma, el corazón se abre. En la enseñanza budista del no aferramiento hay una frase poderosa: deja que todo venga, deja que todo se vaya. Este es el camino de la libertad. No perseguir, no retener, solo estar. Cuando encarnamos esta actitud, la vida se vuelve un flujo suave, como un río que sigue su curso sin obstáculos. Y en ese fluir, lo que es para nosotros llega, sin lucha. Porque al soltar el control, creamos espacio para que lo auténtico emerja. En última instancia, soltar el control es volver a casa. A ese espacio interno donde no hay presión, donde no hay exigencia, donde todo está bien tal como es. Es recordar que no somos los creadores de cada detalle de nuestra vida, pero sí los guardianes de cómo respondemos a ella. Y esa respuesta, cuando surge desde la rendición y la confianza, tiene el poder de transformar nuestra realidad desde la raíz. Si esta enseñanza ha resonado contigo, si has sentido en tu interior el llamado a soltar el control y confiar más en la vida, te invito a que te suscribas al canal. Aquí continuamos compartiendo caminos de sabiduría, reflexión y despertar interior que te ayudarán a vivir con mayor paz, claridad y libertad. Acompáñanos en este viaje hacia una vida más consciente y presente. En el corazón de las enseñanzas budistas se encuentra una comprensión profunda y transformadora sobre el deseo y la naturaleza del apego. A lo largo de nuestra vida nos movemos impulsados por lo que queremos, lo que creemos necesitar, lo que nos parece imprescindible para alcanzar la felicidad. Nos aferramos a personas, ideas, resultados, objetos, incluso a versiones idealizadas de nosotros mismos. Y sin darnos cuenta, construimos una prisión invisible con barrotes forjados por nuestras propias expectativas. Esta prisión es la causa de una gran parte de nuestro sufrimiento. Pero el budismo no propone una vida vacía de anhelos, sino una conciencia más lúcida de cómo nos relacionamos con ellos. Nos invita a soltar, no porque renunciar sea un castigo, sino porque soltar es abrir espacio. Porque cuando dejamos ir lo que ya no nos sirve, creamos espacio para que la vida entre con su misterio y su verdad. El deseo en sí mismo no es el enemigo. Buda nunca condenó el deseo en su forma más pura, sino el apego obsesivo que lo acompaña. Esa necesidad constante de que las cosas sean como imaginamos. Deseamos amor, pero en lugar de permitir que el amor fluya, lo exigimos. Deseamos estabilidad, pero en lugar de encontrarla dentro, la buscamos afuera y la convertimos en una obsesión. Así,
El deseo deja de ser una fuente de inspiración y se convierte en una cadena que nos arrastra. Aprendemos a confundir querer con necesitar, y esa confusión nos lleva a perseguir incansablemente cosas que, cuando las obtenemos, a menudo no nos dan la paz que esperábamos. Porque la paz nunca estuvo en lo que conseguíamos, sino en cómo nos relacionábamos con ello. Cuando soltamos, cuando dejamos ir esa urgencia de obtener, de controlar, de retener, algo cambia profundamente en nuestro interior. Es como si una tensión antigua se disolviera. El cuerpo se relaja, la mente se abre, el corazón respira. Y en ese instante de apertura podemos vislumbrar una libertad que no depende de las circunstancias. Esta libertad es la esencia de lo que el budismo llama nirvana. No un lugar lejano o místico, sino un estado de liberación del sufrimiento que proviene precisamente de soltar el deseo de que todo sea distinto. En el momento en que dejamos de perseguir, empezamos a ver con claridad. Ya no buscamos afuera lo que siempre estuvo dentro. Ya no necesitamos que el mundo nos valide porque encontramos nuestra dignidad en el simple hecho de ser. La práctica del desapego no implica indiferencia ni frialdad. Al contrario, implica amar con más profundidad, pero sin posesión. Significa estar completamente presentes, comprometidos, pero sin ataduras. Se trata de vivir desde una sabiduría que reconoce la naturaleza transitoria de todo lo que existe. Todo cambia, todo pasa, todo se transforma. Esta verdad, que puede parecer dura, es en realidad liberadora, porque cuando aceptamos que nada nos pertenece, que ni siquiera nuestro cuerpo es permanente, empezamos a valorar cada momento con una intensidad nueva. Nos volvemos agradecidos, humildes, receptivos, y desde ese lugar la vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza. Una de las enseñanzas más poderosas de Buda es que el sufrimiento no viene de las cosas en sí, sino de nuestra relación con ellas. No sufrimos porque alguien nos deje, sino porque no aceptamos su partida. No sufrimos por no tener dinero, sino por el miedo que proyectamos sobre esa falta. No sufrimos por el presente, sino por las historias que construimos en la mente sobre lo que debería ser. Esta comprensión nos devuelve el poder, porque si el sufrimiento nace en nuestra mente, también ahí puede disolverse. No necesitamos cambiar el mundo para estar en paz. Necesitamos cambiar cómo lo miramos. Practicar el desapego es entrenar la mente para observar sin agarrarse. Es permitir que los pensamientos vayan y vengan como nubes en el cielo sin aferrarnos a ninguno. Es permitir que las emociones fluyan sin identificarnos completamente con ellas. Es vivir como si todo lo que experimentamos fuera un regalo prestado, una manifestación pasajera que debemos honrar pero no retener. Esta actitud nos vuelve ligeros, flexibles, abiertos. Nos permite movernos por la vida con más gracia, con más amor, con más presencia. En el camino del desapego, la meditación juega un papel fundamental. Cuando nos sentamos en silencio y observamos la respiración, comenzamos a notar cuántos deseos surgen en la mente. Deseos de que el silencio termine, de que algo emocionante ocurra, de escapar del aburrimiento o de lograr algún estado especial. Al notar estos impulsos sin reaccionar, desarrollamos una nueva habilidad, la de no perseguir. Simplemente estamos. Y en ese estar, descubrimos una dimensión de la conciencia que no necesita nada para ser plena. Una conciencia que no depende del contenido de la experiencia, sino que se basta a sí misma. Este descubrimiento cambia la vida, porque nos damos cuenta de que la plenitud no está en tener más, sino en necesitar menos. No está en lograr, sino en ser. No está en buscar afuera, sino en habitar plenamente el presente. Y al hacer esto,
paradójicamente, la vida comienza a ofrecernos más. No porque la persigamos, sino porque dejamos de obstruir su flujo con nuestra ansiedad. En las relaciones, el desapego se vuelve aún más profundo. Amar sin apego es amar desde la libertad. Es permitir que el otro sea quien es, sin intentar moldearlo, sin querer retenerlo. Es comprender que no poseemos a nadie, que el amor verdadero no es una jaula, sino un espacio donde cada uno puede expandirse. Esto no significa tolerar lo que nos daña, sino aprender a poner límites sin odio, a decir adiós sin rencor, a permanecer sin necesidad. En este tipo de amor, el corazón no se endurece por las pérdidas, sino que se enriquece con cada encuentro. Porque cada persona que pasa por nuestra vida nos enseña algo, nos revela una parte de nosotros mismos, nos ayuda a soltar otra capa de ego. Soltar no es olvidar, soltar es honrar lo vivido y dejarlo ir. Es permitir que el pasado se convierta en sabiduría y no en carga. Es cerrar ciclos con gratitud, incluso cuando duelen. Porque sabemos que cada final es también un comienzo, que la vida se renueva constantemente y que resistir ese movimiento solo nos mantiene atrapados. Cuando soltamos el pasado, abrimos la puerta al presente. Y cuando habitamos el presente, creamos el futuro desde una conciencia más plena. En el ámbito de nuestros proyectos y aspiraciones, el desapego nos permite trabajar con pasión, pero sin ansiedad. Podemos tener metas, pero no estar esclavizados por ellas. Podemos dar lo mejor de nosotros, pero sin definirnos por los resultados. Esta actitud transforma nuestra energía. Ya no nos desgastamos por alcanzar algo, sino que disfrutamos del camino. Nos volvemos creativos, intuitivos, espontáneos, porque al soltar la necesidad de que todo salga como queremos, dejamos espacio para que algo mayor se exprese a través de nosotros. En el fondo, soltar es un acto de humildad. Es reconocer que no lo sabemos todo, que no controlamos todo, que no necesitamos tener todas las respuestas. Es confiar en que hay una inteligencia mayor que guía los procesos, que orquesta los encuentros, que nos sostiene incluso cuando no lo vemos. Esta confianza no es ingenuidad, es madurez espiritual. Es saber que incluso el caos tiene su propósito, que incluso el dolor puede ser un maestro, que incluso cuando algo no ocurre como deseamos, puede estar ocurriendo como necesitamos. Soltar también implica dejar de aferrarnos a una identidad fija. Nos definimos por nuestros logros, por nuestras heridas, por nuestras ideas, por nuestros miedos. Pero en realidad, somos mucho más que eso. Somos un campo de conciencia en constante transformación. Cuando soltamos las etiquetas, las historias, los roles, comenzamos a experimentar una libertad interior que no puede describirse con palabras. Nos volvemos más auténticos, más reales, más vivos. Y desde ahí, nuestras decisiones ya no están guiadas por la inseguridad, sino por la sabiduría. Esta transformación no es instantánea, es un camino de práctica diaria, de observarnos, de perdonarnos, de elegir una y otra vez soltar en lugar de aferrarnos. Y cada vez que lo hacemos, algo en nosotros se aligera. El corazón se expande, la mente se aquieta, la vida fluye. No perseguir nada no significa renunciar a los sueños, sino vivirlos desde otro lugar, desde la presencia, no desde la carencia, desde la entrega, no desde la exigencia, desde el amor, no desde el miedo. Es una revolución interna que cambia nuestra forma de caminar por el mundo. Ya no desde la prisa, sino desde la atención. Ya no desde la necesidad, sino desde la gratitud. Ya no desde el deseo de conseguir, sino desde el gozo de compartir. Y en este estado de ser, la vida comienza a regalarnos cosas que nunca podríamos haber imaginado. Porque cuando no perseguimos, creamos espacio para recibir. Cuando no imponemos, permitimos que el misterio se manifieste.
Y cuando no controlamos, somos guiados por una sabiduría más grande que nuestra mente. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, si has sentido la verdad silenciosa que hay en soltar, te invito a que te suscribas al canal. Aquí seguimos compartiendo enseñanzas, reflexiones y prácticas para ayudarte a vivir con más paz, más presencia y más conexión con lo que realmente eres. Camina con nosotros este sendero de despertar interior y transformación consciente. Una de las verdades más profundas que enseñó el Buda es que la vida no se puede poseer. Nada nos pertenece realmente y sin embargo pasamos la mayor parte de nuestra existencia aferrándonos a todo lo que creemos que somos o tenemos. Nos aferramos al cuerpo como si fuera permanente, cuando es solo una manifestación transitoria de elementos que cambian minuto a minuto. Nos aferramos a las relaciones como si fueran eternas, aunque cada encuentro ya lleva dentro de sí la semilla de la despedida. Nos aferramos a nuestros logros, a nuestros títulos, a nuestra identidad, como si fueran estables, aunque están sujetos al tiempo, a las circunstancias, a la impermanencia que lo atraviesa todo. Esta necesidad de posesión, de aseguramiento, de constancia, nace del miedo. Miedo a perder, miedo a no ser, miedo a la nada. Pero paradójicamente, cuando soltamos, cuando renunciamos al deseo de poseer, no nos vaciamos, sino que nos llenamos. No desaparecemos, sino que nos expandimos. Es al dejar de perseguir que descubrimos lo que realmente importa. El apego es como una cuerda invisible que nos ata al sufrimiento. No porque lo que deseamos esté mal, sino porque lo convertimos en una condición para nuestra paz. Solo seré feliz si esta persona me ama. Solo estaré en paz si logro este trabajo. Solo me sentiré completo si me aceptan los demás. Estas frases, que tal vez no decimos en voz alta, habitan en lo profundo de nuestra mente, moldeando nuestra forma de estar en el mundo. Y desde ahí, todo se vuelve condicional. La vida se convierte en una negociación constante. Yo doy si recibo, yo confío si todo sale bien, yo me entrego si no hay riesgo. Pero la existencia no funciona así. El amor verdadero no funciona así. Y la paz interior tampoco. Solo cuando soltamos esa condición previa, esa exigencia escondida, podemos comenzar a vivir desde una autenticidad nueva. La enseñanza budista no propone la negación del mundo, sino una forma distinta de estar en él. No nos pide que renunciemos a nuestras pasiones, sino que no nos perdamos en ellas. No nos exige que nos sintamos, sino que aprendamos a observar los sentimientos sin identificarnos. Esta sabiduría, profundamente compasiva, nos devuelve una claridad que hemos perdido por tanto buscar. Porque el buscar en sí no es el problema, sino el modo en que lo hacemos. Desde la carencia, desde la urgencia, desde el vacío que creemos que solo algo externo podrá llenar. Y es precisamente ahí donde comienza el verdadero camino espiritual, en la comprensión de que nada externo puede darnos lo que ya está dentro. Cuando dejamos de perseguir, no es que nos volvamos apáticos o indiferentes. Al contrario, nos volvemos más sensibles, más presentes, más abiertos. Pero nuestra energía ya no está dispersa, ya no está atada a 1000 resultados. Comenzamos a actuar desde el centro, no desde la periferia. Desde la verdad, no desde el miedo. Esto transforma profundamente nuestra manera de vivir. Ya no trabajamos para impresionar, sino para expresar. Ya no amamos para llenar un hueco, sino porque el amor desborda. Ya no nos movemos por obligación, sino por conexión. Este cambio interno tiene un impacto silencioso pero poderoso en cada área de nuestra vida. Y sin embargo, este cambio no es inmediato. Es un proceso que requiere paciencia, práctica y mucha honestidad. Porque soltar duele.
no porque lo que dejamos ir fuera esencial, sino porque nos habíamos identificado con ello. Creíamos que esa relación, ese sueño, esa meta, nos definía. Y al soltarla, sentimos que perdemos una parte de nosotros. Pero lo que realmente se disuelve no es nuestra esencia, sino una máscara, un papel, una imagen mental. Y en ese espacio que queda, comienza a emerger algo mucho más verdadero. Algo que no necesita aprobación, ni garantías, ni seguridades. Algo que simplemente es. La confianza en la vida, tan central en el budismo, nace precisamente de esta práctica. No es una fe ciega, sino una certeza que se va construyendo en la experiencia. Cada vez que soltamos y algo bueno ocurre, cada vez que dejamos ir y sentimos más paz, cada vez que confiamos y el universo responde, se fortalece esa intuición de que no estamos solos, de que hay una inteligencia mayor guiando los procesos. Y desde ahí podemos comenzar a vivir con más ligereza, con más fluidez, con más gratitud. En el budismo, la práctica de la atención plena, el mindfulness, es una puerta hacia esta libertad. Estar presentes con lo que hay, sin juzgar, sin comparar, sin desear que sea distinto. Esta presencia nos permite ver cómo la mente opera, cómo crea historias, cómo se aferra. Y al ver, ya no somos esclavos de esos patrones. Podemos elegir, podemos respirar, podemos soltar. Esta práctica sencilla, repetida día tras día, es una revolución silenciosa que cambia nuestra forma de existir, porque no se trata solo de lo que hacemos, sino de desde dónde lo hacemos. Y cuando la raíz de nuestras acciones es la libertad y no el apego, la vida se vuelve más verdadera. Una de las formas más profundas de soltar es el perdón. Perdonar no es justificar ni olvidar, sino soltar el resentimiento, soltar la necesidad de venganza, soltar el peso de una historia que ya no queremos cargar. El perdón es una forma de liberarnos del pasado, y al perdonar no solo sanamos nuestra relación con los demás, sino con nosotros mismos. Porque muchas veces el apego más fuerte es a nuestra propia culpa, a nuestras fallas, a nuestras historias no resueltas. Y perdonarnos, en ese sentido, es el acto más compasivo que podemos ofrecernos. El camino espiritual es, en el fondo, un camino de soltar capa tras capa, no para quedarnos vacíos, sino para volver a lo esencial, a lo que siempre ha estado ahí, esperando ser visto. Esa paz que no depende de las circunstancias. Ese amor que no necesita ser correspondido para sentirse pleno. Esa presencia que no exige nada, que simplemente es. Cuando conectamos con esa esencia, todo cambia. No porque el mundo cambie, sino porque nuestros ojos ven distinto. Ya no corremos, ya no perseguimos, ya no necesitamos empujar. Simplemente caminamos paso a paso, momento a momento, sabiendo que todo lo necesario ya está aquí. Esta forma de vivir es un arte, y como todo arte, requiere práctica, sensibilidad, entrega. Pero también trae consigo una belleza que no puede comprarse ni imitarse. Una belleza que nace de la coherencia, de la paz, de la profundidad. Y esa belleza, silenciosa pero poderosa, transforma no solo nuestra vida, sino la de quienes nos rodean. Porque cuando alguien deja de perseguir, deja de exigir. Y cuando deja de exigir, empieza a ver. Y al ver, puede finalmente amar. Si estas palabras han resonado contigo, si sientes que este camino tiene sentido para tu vida, te invito a que te suscribas al canal. Seguiremos compartiendo reflexiones, enseñanzas y prácticas para ayudarte a vivir con más claridad, más paz y más libertad interior. Que este viaje hacia lo esencial sea compartido, sostenido y lleno de luz. Hay un momento en el camino espiritual en el que uno se detiene y comprende con toda la hondura del corazón
que nada de lo que se busca afuera podrá llenar lo que solo el silencio interior puede revelar. Este momento no llega por una fórmula mágica, ni por un esfuerzo forzado, sino como el fruto maduro de muchas renuncias, de muchas búsquedas frustradas, de una profunda fatiga de correr detrás de lo inalcanzable. Es entonces cuando el alma se rinde no por debilidad, sino por sabiduría. Y en esa rendición aparece una paz tan sutil y tan vasta que por un instante la mente se calla y el corazón recuerda: no necesito perseguir nada, porque lo que soy ya es suficiente. Lo que soy, sin añadidos, sin máscaras, sin metas ilusorias, es completo, es vasto, es sagrado. Esa comprensión no es un pensamiento, sino una experiencia viva que transforma todo. Ya no necesitamos que la vida nos dé señales constantes de validación. Ya no necesitamos que las cosas resulten como queremos para sentirnos en calma. Ya no necesitamos que el mundo gire a nuestro favor para poder sonreír. Porque la verdadera sonrisa nace de adentro, como una flor que se abre cuando dejamos de presionarla. La alegría, entonces, ya no depende del tener, ni del lograr, ni del reconocimiento. Es una alegría desnuda, sin causa, sin condición, que simplemente brota porque la mente está presente, el cuerpo está relajado y el alma está en casa. Pero para llegar a este lugar hay que atravesar muchos velos. El velo del deseo, el velo del miedo, el velo de la identidad, el velo de la comparación, el velo de la expectativa. Cada uno de estos velos nos impide ver la realidad tal como es. Nos hacen creer que necesitamos perseguir para merecer, que necesitamos correr para alcanzar, que necesitamos luchar para existir. Y sin darnos cuenta, nos volvemos adictos al movimiento, a la búsqueda, al esfuerzo sin pausa. Confundimos el ruido con vida, la actividad con propósito, el hacer con el ser. Pero llega un punto en el que todo ese ruido se vuelve insostenible, y en ese umbral aparece la posibilidad de elegir otro camino, el camino de la calma, el camino del silencio, el camino de no hacer más de lo necesario, el camino de permitir, de observar, de fluir. En las enseñanzas budistas, esta actitud tiene un nombre: el arte de la no acción, o Wu Wei en tradiciones hermanas como el taoísmo. No se trata de no hacer nada, sino de no forzar nada. Es actuar en el momento justo, con la energía justa, desde un lugar de conexión profunda con lo que es. Es decir, la palabra correcta sin necesidad de gritar. Es tomar la decisión adecuada sin necesidad de controlar todos los detalles. Es caminar sin empujar, amar sin poseer, vivir sin resistir. Y desde ahí, la vida comienza a fluir con una naturalidad que antes parecía imposible. Porque ya no estamos bloqueando su curso con nuestras proyecciones, con nuestras demandas, con nuestra ansiedad. La práctica diaria se vuelve entonces una meditación en movimiento. Cada gesto, cada palabra, cada pausa, se convierte en una oportunidad de estar presente. Ya no hay que esperar a meditar para sentir la calma. La calma se vuelve el telón de fondo sobre el que todo ocurre, incluso los desafíos, las pérdidas, las incomodidades. Ya no nos sacan de ese centro con tanta facilidad, porque hemos aprendido a confiar. Hemos aprendido que no todo lo que duele es malo, que no todo lo que se va es pérdida, que no todo lo que parece vacío es ausencia. A veces, el mayor regalo de la vida es ese espacio donde nada ocurre y, sin embargo, todo se siente más vivo que nunca. Este espacio es el hogar del alma. Un hogar que no está en ningún lugar físico, sino en la actitud con la que habitamos cada instante. Cuando dejamos de perseguir, volvemos a ese hogar. Cuando dejamos de insistir, volvemos a escuchar. Cuando dejamos de imponer, volvemos a recibir.
La paradoja es que todo lo que más anhelábamos, paz, amor, claridad, sentido, no llega cuando lo buscamos desesperadamente, sino cuando hacemos silencio, cuando nos abrimos, cuando nos vaciamos de lo que creíamos necesitar. Entonces la vida, con su infinita sabiduría, comienza a hablarnos en otro idioma. Un idioma sin palabras, pero lleno de significados. Un idioma que solo se comprende con el corazón abierto y la mente quieta. Y así, en esa apertura, comenzamos a ver las cosas como si fuera la primera vez. El árbol ya no es solo un objeto verde, sino un ser vivo que respira. El rostro de un desconocido ya no es indiferente, sino un espejo que nos recuerda algo olvidado. El sonido del viento ya no es un ruido de fondo, sino una canción antigua que nos acaricia el alma. Todo se vuelve sagrado, no porque cambie el mundo, sino porque hemos cambiado la forma de mirar. Y eso es lo que transforma la vida, no una lista de metas cumplidas, sino una manera de estar aquí, ahora, con todo lo que somos, con todo lo que sentimos, sin necesidad de escapar. Este tipo de vida no se mide en logros, sino en presencia. No se calcula en aplausos, sino en silencio compartido. No se cuenta en posesiones, sino en momentos en los que el corazón se siente libre. Y esa libertad es el verdadero tesoro. Una libertad que no necesita pasaporte, ni permiso, ni validación externa. Una libertad que simplemente es, como el cielo abierto, como el río que fluye, como la respiración que entra y sale sin que tengamos que hacer nada. Muchas veces creemos que soltar es perder, que si dejamos de perseguir, todo se nos escapará. Pero en realidad es al revés. Es cuando soltamos que comenzamos a sostener lo que realmente importa. Es cuando dejamos de correr que empezamos a llegar. Es cuando dejamos de exigir que la vida nos da más de lo que podíamos imaginar. Porque ya no estamos bloqueando su flujo con nuestras propias manos. Y este comprender no es solo mental, es físico, es emocional, es espiritual. Se siente en el cuerpo como una relajación profunda. Se siente en la mente como un descanso largamente esperado. Se siente en el corazón como una expansión que no necesita explicación. Es como volver a casa después de haber vagado por años sin rumbo. Como recordar algo que siempre supimos, pero que habíamos olvidado por perseguir lo que no era nuestro. Cada vez que eliges no perseguir, estás recordando, estás volviendo, estás sanando, estás permitiendo que lo verdadero emerja sin necesidad de lucha. Porque lo verdadero no necesita ser forzado, solo necesita ser visto, ser escuchado, ser acogido, y tú tienes esa capacidad. Todos la tenemos, está en nuestra naturaleza. Solo que el ruido del mundo, de la cultura, del ego, nos ha distraído. Pero ahora sabes, ahora puedes elegir, puedes detenerte, puedes respirar. Puedes mirar hacia adentro y ver que todo lo que buscabas afuera está, de algún modo misterioso, ya presente en tu interior. Y cuando vives desde ese lugar, todo cambia. No porque el mundo se vuelva perfecto, sino porque tú dejas de pedirle que lo sea. Y en ese dejar de pedir, todo se vuelve suficiente. Lo sencillo se vuelve milagroso. Lo cotidiano se vuelve sagrado. Lo pequeño se vuelve infinito. Este es el regalo de no perseguir. No es un castigo, es una bendición. Es una forma nueva de caminar por la vida, con los pies en la tierra y el corazón en paz. Es un arte que se cultiva con cada decisión de soltar, de confiar, de permitir. Y como todo arte, cuanto más se practica, más belleza revela. Hasta que un día, sin saber exactamente cuándo, te das cuenta de que ya no estás esperando nada, que ya no estás huyendo de nada, que estás simplemente aquí, completamente vivo, completamente tú. Y desde ahí todo llega, no como una recompensa, sino como una consecuencia natural de tu alineación con la vida.
Lo que es para ti te encuentra. Lo que no es, se va sin herirte. Lo que estaba dormido, despierta. Lo que estaba roto, se sana. Porque tú has cambiado, porque tú has vuelto a lo esencial. Y eso es lo único que realmente transforma el mundo. Si esta última enseñanza ha tocado algo en tu corazón, si sientes que esta forma de vivir resuena con lo que tú eres, te invito a que te suscribas al canal. Aquí seguimos compartiendo contigo esta sabiduría milenaria para que juntos recordemos paso a paso que la verdadera paz no está en lo que perseguimos, sino en lo que permitimos ser. Gracias por estar aquí. Gracias por caminar este sendero.